Vamos a comenzar con otología, ¿sí? Y ya la parte teórica la hemos revisado. Vamos a hacer un recordaris de acuerdo a estas preguntas y ver un poco de la teoría que vimos ya hace algún tiempo. Ahora, por ejemplo, ¿no? Nos plantean esta pregunta. ¿En qué cuadrante de la membrana timpánica se debe evitar realizar la miringotomía para no lesionar estructuras del oído medio? O sea, evitar. No debemos de tocar, ni manipular, ni aspirar, ni movilizar. ¿Cuál vendría a ser su respuesta? A ver. La posterosuperior. Muy bien. Perfecto. Y si quisiéramos recordar, entonces aquí tenemos a nuestra membrana timpánica, ¿sí? ¿Este es un oído derecho o izquierdo? Ahí siempre los agarro a todos, alumnos, residentes. No se preocupen que los residentes también tienen problemas sin identificar si es derecho o izquierdo. Este es un oído derecho, ¿sí? Entonces, en el oído derecho, ¿por qué? Por la orientación del mango del martillo. ¿Sí? Miren, este es el mango del martillo y tiene este eje de inclinación. Nosotros para dividir la membrana timpánica tomamos el eje del martillo, ¿no? Y trazamos 90 grados, ¿no? Estos 90 grados nos identifica estas 4 áreas. Las áreas, la más segura es la área antero-inferior. Esta es la más segura. Pero de la más delicada, porque se encuentra la cadena osicular, de repente puede ser motivo de otra pregunta que pudieran armar de repente más adelante para el residentado médico. ¿Por qué? Por la cadena osicular, la cadena de huesecillos está ahí. Y si ustedes de repente hacen un drenaje, una meningocentesis, una aspiración, tocan esto, desarticulan la cadena y el paciente queda con sordera, ¿cierto? Entonces, esa es la zona que deberíamos de evitar tocar. La posterosuperior. ¿Qué procedimientos podemos realizar? Por ejemplo, meningocentesis, ¿no? Cuando hay líquido, secreción, acumulación, colocación de tubos de ventilación, también realizamos a este nivel, en el cuadrante anteroinferior. Perfecto. Otra pregunta. Escolar de 6 años de edad que es traído por sus padres por dolor de oído y fiebre. De 38,5, el examen físico está congestionado, membranas timpánicas están opacas, ¿sí? Ustedes siempre cuando tengan su plazo clínico resalten. Entonces tienen acá un niño con dolor de oído, congestión faríngea, membranas timpánicas opacas, con movilidad disminuida. El tratamiento de elección es, ustedes ya para llegar al tratamiento de elección, ¿cuál es el paso anterior? Porque acá le están dando clínica, viene el diagnóstico y luego recién viene el tratamiento. Si ustedes no tienen en mente cuál es el diagnóstico, va a ser difícil que lleguen acá. Y al final incluso les pide la complicación. Y entonces, estos dos tenemos que hallar. De acuerdo a la clínica, ¿de qué patología estaríamos hablando? ¿Mm? Perfecto. Más frecuente en niños. Siempre, chicos, siempre, paciente que viene con dolor de oído, ustedes pregunten, por si acaso habrá estado congestionado, resfriado días antes, mucosidad por la nariz, tos. Entonces, una antecedente de infección de vía respiratoria alta, ¿sí? Más si lo corrobora hay fiebre, dolor de oído, ¿no? Y cuando examinan, pueden también describirle como membranas timpánicas congestivas, ¿sí? Otra manera es poner congestivo, otra manera que le pueden preguntar es abombada, ¿sí? Porque recuerden que la otitis media aguda tiene fases, ¿sí? Hay fases secretoras, fases de supuración, entonces, esta es una fase, pero el tratamiento de elección de una otitis media aguda, que ya identificamos como diagnóstico, vendría a ser amoxicilina, ¿no? De inicio. Amoxicilina, ahora, amoxicilina o amoxicilina con ácido clavulánico, ¿qué dice?
amoxicilina. ¿Cuándo indicarían ya amoxi con ácido clavulánico? Exacto, cuando de repente en ese mes les dice que, pero doctora, ya recibió amoxicilina hace 2 semanas y por otra patología, o ya le dieron amoxi por ese cuadro y no ha mejorado, ¿no? Entonces, esperamos ¿cuántas horas para hacer el switch de antibióticos? ¿Cuántos días o cuántas horas? 3 días, 72 horas, ¿no? Entonces, amoxicilina y la dosis, 80-90 miligramos kilo día. ¿Y qué complicación estamos evitando? Mastoiditis, perfecto, ya están listos ustedes. Entonces, aquí un pequeño recordar, ¿sí? La mayoría de otitis medias agudas son de origen viral, ¿no? Hay en algunos casos en que uno puede tener conducta expectante, ¿no? Cuando de repente manifestó o de repente el paciente no se quejó de dolor de oído, no hay dolor de oído, no hay fiebre, no hay síntomas generales, que es lo que ocasiona la otitis media aguda, pero ustedes en su examen físico encontraron un poquito congestionada, expectante, ¿no? Y signos de alarma con la mamá, señora, puede tener fiebre, puede comenzar a hacer dolor de oído, si es así, regresa, ¿no? Porque es una posibilidad. Ahora, si ya está determinada esto, acá están las dosis, amoxi, cada 8 horas, de 5 a 7 días, y esperamos 72 horas. Esto también es importante porque han habido preguntas anteriores donde los padres regresan a las 24 horas desesperados porque el niño sigue haciendo fiebre, sigue haciendo dolor, sigue haciendo de repente náuseas, vómitos, irritabilidad. Entonces, ahí la clave, me acuerdo, era tranquilizar a la familia, ¿no? Y explicar que hay que esperar, que esos picos febriles de repente al inicio eran 4, 3, van a ir cediendo a 2 picos, a un pico febril y así poco a poco ir mejorando. Muy bien, y si no, siguiente línea, amoxiclav, ¿no? Vamos mejorando. Si no mejorara con amoxicilina, con ácido clavulánico, incluso se pueden dar ciclos ya de ceftriaxona, miren acá, ceftriaxona intramuscular, ¿sí? Durante 3 días, y si a pesar de que ya está con ceftria, que ya vamos escalando, hay que hacer un cultivo de secreción. Ojo, por si acaso, descarten alguna patología que tenga que ver con la inmunidad de sus pacientes, ¿sí? Ya me ha tocado casos que no mejoraba, ya habíamos agotado todo. Le voy a pedir un hemograma, por si acaso. Tenía leucocitos en 120.000, plaquetas en 20.000 plaquetas, o sea, ya era un cuadro de fondo que había hecho una inmunosupresión al paciente y pues tenía este cuadro agregado. Entonces, cuando no vean cuando ustedes pues a veces son especialistas, se van solamente al punto, ¿no? Pero cuando vean que no es lo frecuente en el desarrollo de la mejora con el tratamiento, retrocedan y véanlo al paciente como algo integral, hemograma, PCR, e ir controlando con esto. Muy bien. Siguiente pregunta. Es causa de vértigo periférico, excepto tenemos enfermedad de Meniere, colesteatoma, insuficiencia vertebrovascular, neurinoma del acústico, vértigo paroxístico benigno. ¿Qué dicen? Muy bien, entonces el vértigo, acá vamos a recordar, lo podemos dividir, ¿se acuerdan? Un vértigo de origen periférico y un vértigo de origen, ¿cuál es el otro tipo? Central, ¿no? El vértigo periférico es todo lo que nos mandan generalmente a los otorrinos. ¿Cuál es el más frecuente de los vértigos periféricos? BPPV. Entonces, este BPPV es el más frecuente
el más, digamos, sencillo de tratar, ojo, cuando sabes cómo manejarlo, cómo diagnosticarlo y tratarlo, el más sencillo de tratar, y la otra característica es que es un vértigo de segundos de duración. Es episódico y de segundos de duración y tienen que ver con la posición, ¿no es cierto? Muy bien, hay otro tipo de vértigos, por ejemplo, el vértigo de la enfermedad de Meniere. En la enfermedad de Meniere, pues, hay un vértigo igual, la sensación de giro de las cosas, pero ya el tiempo de duración es mayor, de 20 minutos, por ejemplo, incluso hasta 24, 72 horas. Este vértigo, ¿se acuerdan la triada de la enfermedad de Meniere? Como para recordar, ¿qué más hay en el hipoacusia? ¿Qué hipoacusia? Neurosensorial, perfecto. ¿Qué más? Tinnitus. Muy bien. Entonces, el colesteatoma, ajá, aquí los agarro a todos. ¿Qué tipo de vértigo me podría dar? Hipoacusia conductiva, exacto, es una hipoacusia conductiva la mayoría de las veces, pero recuerden que cuando hay mucha infección crónica, eso se lo vuelve neurosensorial incluso, ¿sí? Ahora, el colesteatoma pues es una infección crónica que va minando, ¿no? Va como así, yo les explico a los pacientes, está apolillando el hueso del oído porque por dentro usted no lo ve, pero por fuera no lo ve, pero por dentro está avanzando y el oído es vecino del cerebro, ¿sí? Entonces esa infección, ese mal olor, colesteatoma, característica, otorrea fétida, crónica, ¿no? Muchos pacientes lo tienen años, desde la infancia, ¿sí? Esto me puede dar. Muy bien. Neurinoma del acústico también me puede dar un vértigo periférico. ¿Cuál es la característica del neurinoma del acústico? Hay vértigo, pero no es algo tan agudo, es algo más crónico. Es más, ese tumorcito del neurinoma del acústico crece aprox 1 milímetro al año. O sea, imagínense todos los años a veces que tiene que pasar, dependiendo de la ubicación también, para que comience a dar síntomas. Y mientras va creciendo, el otro oído va compensando en la estabilidad. Por eso es que a veces no hay mucha clínica de vértigo. Hay hipoacusia asimétrica, ¿no? De un solo lado. Y ¿cómo lo podemos diagnosticar? A través de una resonancia magnética, ¿no? Resonancia magnética de fosa posterior para ver el ángulo punto cerebeloso. Pedimos con contraste gadolíneo y ahí podemos observar. Entonces, acá tenemos neurinoma, colesteatoma y Meniere. Vértigo central, una insuficiencia vertebrovascular. A veces hay en vértigo central, también hay tumores de fosa posterior, la migraña vestibular, esos son causas de vértigo de origen central, ¿sí? Entonces, una manera de recordarlo, ¿no? Es el tiempo, cuando dura segundos, cuando dura minutos, cuando dura horas, ¿no? Acá hay otros ejemplos para que ustedes lo puedan tener también, ¿sí? Para el diagnóstico temprano de los defectos auditivos en el niño, el procedimiento indicado es... Exacto. ¿Por qué? La audiometría, ¿qué tendría que hacer la persona? ¿Han visto cuando se realiza una audiometría? En una cabina, con auriculares,
se le pide al paciente que levante la mano, que esté ahí al pendiente. Depende mucho de la voluntad del paciente, ¿sí? Hay audiometría de juego, también audiometría pediátrica, pero el diagnóstico temprano realmente debería ser el tamizaje auditivo neonatal, que lo realizamos con las emisiones otoacústicas, así se llama el procedimiento, ¿sí? Pero como en esta relación de exámenes no nos ponen emisiones otoacústicas, lo más cercano es potenciales evocados auditivos, ¿sí? Eso va a evaluar toda la vía auditiva, las ondas por donde atraviesa las diferentes estaciones de la audición, ¿no? Desde la cóclea, el nervio auditivo, hasta el nivel central, y ver que estén bien o no. La audiometría nos mide el umbral de los tonos, son tonos puros, va de los tonos graves hasta los tonos agudos. La logoaudiometría, como su nombre lo dice, logo, verbal. Al paciente le dictamos palabras. Y aquí lo que vemos es el porcentaje de discriminación de palabras. Le dictamos, por ejemplo, una lista de 25 palabras y vemos, respondió 50, repitió tal cual 50, 60, 70, 80%. Entre más responde el paciente, más de 50%, los audífonos le van a traer un beneficio al paciente en cuanto a la comunicación. Cuando es menos de 50, a veces el audífono ya no ayuda. Por eso es importante realizar un examen de logo antes de que ustedes anden indicando audífonos. Potenciales evocados, auditivos, que vendrá a ser nuestra clave. La timpanometría, ¿qué nos mide? ¿Alguien se acuerda? Timpanometría. Nos evalúa sobre todo el oído medio, ¿sí? Nos evalúa las presiones del oído medio. ¿Esto que nos puede diagnosticar? Por ejemplo, una otitis media serosa, cuando se ha acumulado líquido, secreción, mucosidad en el oído medio. Y la videonistagmografía se pide nistagmus, miren, lean nomás esta palabra nistagmus. ¿En qué patología se ve? Cuando hay vértigo, cuando hay inestabilidad, cuando hay mareo, y queremos documentar lo que está sucediendo con el paciente, ahí pedimos una videonistagmografía. Entonces, este es el ejemplo de cómo se realiza unos potenciales evocados auditivos y cómo se realizan unas emisiones otoacústicas. Son equipos portátiles, el procedimiento es no doloroso, no es invasivo, demora segundos, hasta un minuto como para hacerlo, y ya es una ley que todos los niños que nacen deberían pasar. Ustedes que todavía son médicos generales, pero futuros especialistas, este es el mensaje que deberíamos transmitir para evitar que cuando el niño recién tenga 5 o 7 años se le esté diagnosticando sordera cuando ya es un poco tarde. Porque las cirugías de implante coclear, por ejemplo, van bien entre más pequeño es el niño. Entre más grande tú lo diagnostiques, no hay, es más difícil la terapia y todo eso. Estructura anatómica que permite el paso de una infección desde la faringe al oído medio es la trompa de el conducto faringotimpánico, ¿no? O trompa de Eustaquio. No se vayan a confundir, es otra trompa la que tienen que elegir en su examen. Entonces, ¿cuál es la característica de la trompa de Eustaquio? Hablemos un poquito de la trompa. ¿Es solo cartílago? ¿Es solo hueso? ¿Qué creen? Tiene de los dos. Tiene una parte ósea, ¿no? Y una parte cartilaginosa. Pero es que esta estructura es tan importante, chicos, funciona como una válvula, realmente. Es una válvula que equilibra presiones, ¿sí? Equilibra la presión del oído medio con la presión que debería haber en el conducto auditivo externo, ¿sí?
aparte de que equilibra presiones, protege al oído de cuando hay un resfrío, por ejemplo, cuando hay un resfrío, una sinusitis, cualquier problema que pueda haber en la nasofaringe, evita que esto esté llegando los gérmenes hacia el oído medio y viceversa, ¿sí? Entonces es una protección para el oído medio y es una protección para la nasofaringe también. Cuando no funciona bien esto, comienzan los problemas de oído. Por ejemplo, pacientes sindrómicos, ¿no? Pacientes con fisura palatina, con paladar hendido, donde sus músculos, aquí a la trompa de Eustaquio hay músculos periestafilinos alrededor, hay músculos elevadores del paladar. Entonces, si un paciente ya tiene de por sí alteraciones en el paladar, va a hacer que la trompa de Eustaquio no funcione adecuadamente y comienza el problema de otitis crónica, con esteatomas. Es muy frecuente que los niños, cuando no han tenido un adecuado desarrollo nasal, palatino, tengan este problema a nivel de los oídos que nosotros tenemos que encontrar y ayudar. Muy bien, otitis media aguda en lactantes. Ajá. ¿Cuál tendría que ser el agente etiológico más frecuente? Esta pregunta la han hecho en muchos exámenes. ¿Cuál creen? El Streptococo pneumoniae, también conocido como neumococo. También se lo pueden poner en esos términos, ¿sí? Otros agentes, también como menciona su compañero, la Moraxera catarrhalis, ¿sí? El Haemophilus influenzae también puede afectar a nivel de la otitis media aguda, pero si vemos en proporciones, en porcentaje, es más este agente etiológico. Lactante de 8 meses de edad que es traído a la consulta por presentar desde hace 5 días. Lactante, ¿sí? Un niño de 8 meses que es traído a la consulta con 5 días de fiebre, rinorrea, justo lo que les estaba comentando. Tos, llanto, rechaza la alimentación y se golpea con ambas manos las orejas. ¿Qué examen confirmaría el diagnóstico? Una otoscopia, ¿sí? Porque aquí, la historia natural, una infección de vías respiratorias altas que termina en fiebre, rechaza. ¿Por qué creen que rechaza la alimentación? ¿Por qué? Cada vez que deglutimos, ¿qué sucede? Seguramente también tiene su cuadro de rinofaringitis, ¿no? Pero cuando ustedes pasen saliva ahorita mismo todos, ¿no sienten a nivel de los oídos como que se destapa, se tapa y se destapa? Ya. Cuando bostezamos o pasamos saliva, estamos abriendo la trompa de Eustaquio. Estamos equilibrando presiones. Y si equilibramos presiones, la membrana timpánica se está moviendo. A ver, mueve una membrana timpánica que está con otitis media aguda, duele. Entonces, por eso también es que el niño rechaza la alimentación. Y pues el dolor que manifiesta y que se golpea las orejitas, ¿no? Acá solo para recordar en la parte pediátrica, la angulación. Miren, 45 grados en adultos y solo 10 grados en niños. Esto hace pues que el germen se pasee por aquí, ingrese más rápido. En cambio aquí la válvula, esta angulación hace más dificultoso el ingreso de los gérmenes hacia el oído. Este es en un adulto y este es en un niño. ¿Cuál de las siguientes entidades que producen vértigo es la más sencilla de tratar? Eso ya se los dije. A ver. El paroxístico benigno. ¿Cómo no quisiera que todos los vértigos sean BPPV? Porque eso tú le solucionas en ese rato al paciente y ya eres su Dios. Porque realmente, ¿alguien ha tenido BPPV aquí? Nadie.
Es terrible. Entonces, incluso en algunos pacientes incapacitante y les genera fobias, porque ya no quieren moverse, se contracturan, porque ante cualquier movimiento nuevamente viene el vértigo. Entonces, ustedes le hacen su maniobra. ¿Cómo se llama esa maniobra de diagnóstica? Acá pueden preguntar, diagnóstico del BPPB, Dix, Palmer. Y la maniobra de tratamiento, ¿cómo se llama? Maniobra de Epley, es la más conocida, pero existen varios tipos de maniobras, acá también existen varios tipos de maniobras, ¿ya? Pero para efectos de examen, esto es lo que probablemente les puedan preguntar en algún momento. Aquí, por ejemplo, estamos haciendo una maniobra de Dix-Hallpike para evaluar el canal semicircular posterior del lado derecho. Y sentamos nuevamente al paciente y evaluamos del otro lado, en el izquierdo. Los canales semicirculares más frecuentemente afectados en el BPPB son los canales semicirculares posteriores. Pero también se pueden afectar el horizontal y el anterior también. Recuerden que tenemos 3 a cada lado. ¿Cuál es el microorganismo causal más frecuente de la otitis externa? Ya esto lo preguntan hasta en el ENAM. ¿Cuál? Pseudomonas aeruginosa a la cabeza. Listo. Ahora, ¿se acuerdan los tipos de otitis externa? ¿Sí? ¿Se acuerdan? Habían algunos que eran localizadas y otras que eran difusas. Entonces, en proporción, las más frecuentes son las difusas. Pero si fuera una localizada, que es un porúnculo, un granito, ¿no? Que es lo que le llamamos, ¿no? El estafilococcus estaría por ahí, ¿no? Pero como en frecuencia ganan más las difusas, la pseudomonas aeruginosa. Microorganismo más frecuente en la otitis externa maligna. Pseudomonas. Entonces ya ganaron con 2 claves. ¿Cómo se ve una otitis externa? A ver, díganme la clínica, les escucho. Por lo menos 4 signos o síntomas de otitis externa. Otorrea, ¿ya? Otalgia. Ay, ¿la audición está normal o está disminuida? Está cerrado, acuérdense. Cuando ustedes vean en la otoscopía una otitis externa, el conducto está estenosado, se ha cerrado, sobre todo en las difusas, es un puño. No ven la membrana timpánica. Entonces hay hipoacusia. ¿Qué tipo de hipoacusia? Conductiva, porque es la parte externa, y si lo examinan va a haber estenosis del conducto. Perfecto. ¿El diagnóstico cómo se hace? ¿Qué prueba? Trago mediante la otoscopía, ¿no es cierto? Y el tratamiento, pues con gotas antibióticas, ¿no es cierto? Pero si es un paciente inmunosuprimido, es un paciente ya con una enfermedad severa, que ya lo tiene varios días, no ha mejorado, ya le han intentado gotas, ya ahí vía oral. Pero siempre, siempre en otitis externa, la analgesia. Analgésicos, chicos, porque lo que trae al paciente a la consulta, a buscarlos, es el dolor. Y el dolor en otitis externa es intenso, es lo que lleva a los pacientes a la emergencia. ¿Cuál es el microorganismo causal más frecuente de la otitis externa maligna? Ya dijimos la pseudomonas, ¿no? Miren cómo se estenosa, se inflama, se cierra. Ahora, otitis externa maligna. ¿Se acuerdan
¿Cuál es el grupo poblacional que se afecta de otitis externa maligna? ¿Diabéticos compensados o descompensados? Descompensados, descontrolados, no toman su medicamento, ¿no? ¿Y cuál es la clínica? ¿Qué lo diferencia de una otitis externa habitual? Porque también tiene otorrea, otalgia, estenosis, ¿no? ¿Qué lo diferencia? ¿Qué creen? Se llama maligna, porque ya le han intentado todos los medicamentos. Han ido paso a paso, su primer escalón, segundo escalón, tercero, ceftriaxona, y no mejora. Entonces, ya le dieron todos los tratamientos sin mejoría. Entonces ahí, ¿qué piden ustedes? ¿Qué examen le piden al paciente? Si bien este diagnóstico lo hacen con la otoscopía, en la otitis externa maligna, ¿qué tendría que pedirle al paciente para poder ver? Gammagrafía ayuda para ver la actividad de la enfermedad. Un pasito antes de la gammagrafía, por ahí lo escuché, tomografía. Tomografía de oído. En la tomografía voy a ver que el hueso temporal está con infección. Es como una osteomielitis del hueso temporal. Entonces el hueso temporal está infectado, está inflamado, está lleno de secreciones y el tratamiento es debridación quirúrgica, tiene que entrar a sala, y tratamientos antibióticos endovenosos, pero así de amplio espectro, meropenem, ceftazidima, 6 semanas por lo menos, e ir tomando pruebas, ¿no? Con gammagrafía para ir viendo la resolución del tratamiento. Muy bien, diabético aquí justo, 68 años, 3 semanas. ¿Quién aguanta una otitis externa 3 semanas? ¿No? 3 semanas de enfermedad, dolor de oídos, con cefalea, prurito, 5 días de secreción purulenta por el oído derecho. Miren la presión, frecuencia cardíaca, taquicárdico, febril, anotoscopía, tejido de granulación descamativo en el piso del CAE, con zonas de necrosis. Ese hueso está infectado, se está necrosando. Y el cultivo positivo para pseudomonas. Diagnóstico, chicos. Otitis externa maligna. ¿Sí? Entonces, así más o menos se vería en la otoscopía, ¿no? Ustedes le hacen otoscopía a un paciente, miren la necrosis, la granulación, cómo se cierra, acá ya incluso invade la pericondritis, el pabellón auricular. Muy bien, ¿dónde se localiza la acumulación de sangre en el otohematoma? Perfecto, entre el cartílago y el pericón. Entonces, si viéramos así el pabellón auricular, lo cortamos, este es cartílago, hay una fina capa que recubre, que es el pericondrio, ¿no? Es el que nutre al cartílago, pericondrio, y por encima ya están más tejidos blandos y lo más superficial que es la piel, ¿sí? Entonces, la única manera como nuestro cartílago se nutre es por difusión del pericondrio, que sí tiene vasos sanguíneos. Si en nuestro cartílago, entre el cartílago y el pericondrio, se acumula sangre, se acumula líquido cetrino, lo que sea que se acumule, van a dejar sin nutrición el cartílago. ¿Qué sucede con el cartílago? Se necrosa, se perfora, se deforma el pabellón auricular. Por eso es que cuando hay otohematomas, otoceromas,
acumulación, cuando ha habido una pericondritis, se pusieron un piercing, eso es lo más frecuente, se ponen piercings en el cartílago del pabellón auricular y vienen con un absceso, ahí hay que drenarlo, siempre hay que limpiarlo, drenarlo, ¿no? Por ejemplo aquí, miren cómo se pierden todos los pliegues que tiene un pabellón auricular normal. Lo normal es que venga así, hayan hundimientos, ¿no? ¿Cómo se llama esta zona del pabellón auricular? El hélix. Muy bien. Si este es el hélix, ¿esto cómo se llamará? Antihélix. Esta es la zona que les gusta a algunos. Trago. El opuesto al trago, antitrago. Y esta zona es la zona de la concha simba, también le llaman. Esta es la cruz, zona de la cruz. Ahora, ¿dónde se ubican frecuentemente o dónde hay que drenarlo delante del antihélix? ¿Sí? En estas regiones, en las regiones más declives, ¿sí? Porque si se acumula acá, le dreno, le pongo un dren Penrose, una mecha, lo que sea, pero para que siga saliendo. Entonces aquí es que estamos aspirando el otohematoma en un paciente. ¿Cuál es la causa más frecuente de vértigo? ¿Cuál creen? A ver. Idiopática. Y como idiopática lo conocen al BPPV, ¿sí? Si ustedes ven libros, van a encontrar que no existe una causa específica para que nos dé estas crisis de BPPV. Por eso es que le llaman idiopático. La verentitis viral, bueno, eso sí tiene causas específicas, tumoral más, ¿no? Y si hacemos un recordaris, si ya les había comentado, el BPPV es el 18,5. De 5 pacientes que ustedes les lleguen a la emergencia aquejándose de vértigo, por lo menos uno debe ser BPPV. El resto, miren, postural fóbico, central, migraña, vestibulopatía bilateral, paroxismo. Por favor, acá otro comentario, otra pepa. No le pongan laberintitis a todo y dejemos de decirle a los pacientes, señor, tiene laberintitis. Porque cuando a veces vienen a nuestra consulta, ¿no? En otorrino, que nosotros pues desmenuzamos todos los síntomas del vértigo, el paciente, no, yo tengo laberintitis. No, laberintitis es una de las causas, de las más de 20 causas de vértigo que puedan haber, ¿sí? Entonces no encerremos a todo en la laberintitis, siendo que el más frecuente es el BPPV, un factor mecánico. En caso de pericondritis y hematoma septal, se nos infectó el cartílago del pabellón, ¿no? Una paciente, por ejemplo, que se ponga un piercing, ¿dónde debe realizarse la incisión para el drenaje? Delante del antihélix. Ahí está. Y esto es, son fotos inéditas, chicos, ¿eh? Son fotos de BIPOR, pacientes reales que han acudido por infecciones. Y ustedes lo ven así, ¿no? Rojito, pero el dolor que siente el paciente no saben. Están con ampollas, con diclofenaco, metamizol, no les pasa. ¿Por qué dolerá tanto el oído? Porque los dolores de oído son para acordarse toda la vida, son inolvidables. Por la sensibilidad. ¿Se acuerdan qué nervios son los que brindaban sensibilidad al oído? Trigémino, facial, ramas del C1, C2, C3 que llegan ahí, ¿sí? El vago dará ramas también, también da ramas. Entonces en ese conductito delgadito de piel hay varias ramas, varias terminaciones, bastante sensibilidad. Eso hace que el oído sea bastante doloroso cuando tiene alguna enfermedad. Muy bien.
Entonces acá le hemos conectado una mechita, con eso el paciente en 3 días, por lo menos, lo reevaluamos, seguimos limpiando, seguimos curando con antibióticos vía oral o incluso parenteral para que el paciente mejore. Varón de 48 años consulta por presentar progresivamente pérdida de audición en el oído derecho, vértigos, acúfenos, pulsátiles, dolor tenebrante profundo, parálisis facial y supuración. ¿Cuál es el diagnóstico probable? Eso fue pregunta de examen. 2016. ¿Qué dicen? Muy bien, algunos que ya han revisado el banco ya saben, pero no era tan sencillo, les diré. Ahora, ¿de dónde sacan? Acá hay varios datos importantes. Por ejemplo, pérdida de audición, ¿sí? Progresiva. Algo está ocurriendo. Vértigos. Aquí, por ejemplo, pérdida de audición, ustedes saben que puede ser del oído externo, oído medio, oído interno. Vértigos. Cuando hablamos de vértigos, estamos hablando de oído externo, medio, interno. ¿De qué parte? Interno. Entonces, acá es interno. Pérdida de audición puede ser cualquiera de los tres, no me define mucho. Acúfenos pulsátiles. Y aquí un paréntesis. ¿Cuántas veces ustedes no han recibido pacientes con tinnitus? Doctora, vengo porque me zumba el oído. Hace un mes, hace un año, no puedo dormir, estoy en silencio y suena más, me molesta mucho, ya. Cuando ustedes tengan un paciente así, abran 2 ramas. Pregúntenle, ¿ese zumbido que usted siente es un zumbido constante? Quiero decir, es es como cuando se hierve el agua, como un río, como un motor continuo, o es un es pulsátil. Cuando es realmente, yo como otorrino, cuando es pulsátil es donde prendes las alarmas de que sea una patología central, ¿sí? Hay tumores, hay dilataciones o alteraciones a nivel vascular que pueden estarse alterando. Ahí es donde debemos de tener más precaución. Porque muchas veces, a veces la presbiacusia, que es lo que se da con la edad, viene acompañada de acúfenos, pero no es un acúfeno pulsátil, es un acúfeno no pulsátil, así se llama. Entonces aquí ya nos habla de acúfeno. Ah, no, esto es probablemente un tumor, ¿no? Ahí quedó. Tumor y de oído interno. Dolor tenebrante profundo, parálisis facial. ¿Ya qué me está hablando aquí? ¿Se acuerdan? Bueno, a nivel del conducto auditivo interno, va a pasar el nervio facial, va a pasar el nervio auditivo, van a pasar ramas vestibulares, algunos vasos sanguíneos por ahí también. Entonces ya es algo bastante del conducto auditivo interno. Y ya me habla de supuración. Entonces, ¿para qué haya supuración? Oído externo, oído medio también puede estar afectado, ¿no? Entonces, de ahí, de manera general, sin ser específicos, es que uno podría sacar la clave, que es un tumor de oído medio o de oído interno. Ahora, para ser más, digamos, enriquecernos más con las otras claves, ¿por qué no podría ser un síndrome vestibular? ¿Qué síntoma no nos cuadraría de todos estos mencionados para que solamente sea vestibular? ¿Saben qué es síndrome vestibular, no? Vértigo. Vértigo. La supuración. En los síndromes vestibulares no tendría por qué haber afectación ni del oído medio ni del oído externo, porque recuerden que el oído externo también supura, ¿no? No habría. En una otitis media supurada hay supuración, obviamente, hay dolor. ¿Podría haber parálisis facial? Sí, porque el nervio facial pasa por ahí.
Vértigo, no tanto. Acúfeno pulsátil, sí, un poco más alejado. Sí. Laberintitis no me da supuración. Otitis externa supurada, sí. Parálisis facial no me da la otitis externa supurada. Vértigo no me da la otitis externa supurada. Entonces también, por uno, por otro, por descarte, están sacados. Y esta imagen solamente para que recuerden el límite, ¿no? El límite que es la platina del estribo, lo que nos va a determinar cuándo hay una hipoacusia conductiva y cuando ya más internamente hay una hipoacusia neurosensorial. ¿Sí? Todo lo que sea de aquí para afuera, conducto auditivo externo, tapón de cerumen, cuerpo extraño, otitis media aguda, otitis media serosa, otoesclerosis, perforación timpánica, colesteatoma conductivo. ¿Sí? Todo lo que es neurosensorial, tumores, neurinoma del acústico, enfermedad de Meniere, ¿sí? Eso me puede ocasionar. La presbiacusia, que es la pérdida gradual de células ciliares por la edad, también me da neurosensorial. Mujer de 35 años que cursa 2 semanas con otitis media. O sea, ya se imaginan cuáles son sus síntomas. Lleva tratamiento antibiótico tópico. Ah, ya, acá también les tengo que recordar algo. Como médicos generales, yo sé que no han sido ustedes, pero hay otros. ¿Le duele el oído? Ah, ya, amoxicilina, ortosambón, contra todo le dan, ¿no? Dexametasona, de todo. Algo de ello le hará al paciente, ¿no? Entonces, por favor, tienen que examinar el oído. Examinen el oído. Solamente viendo oídos van a aprender a reconocer cuando uno es sano y cuando uno está enfermo. Entonces, miren, este es un caso típico. Otitis media aguda con gotas. Y antiinflamatorios vía oral. Presenta desde hace un día sordera. ¿Qué espera encontrar en la audiometría? Conducción, trauma acústico, inducida por ruido, mixta. Conducción, perfecto, porque ustedes ya saben que todo lo que va de la platina del estribo para afuera es conductivo. El trauma acústico, por ende, me da neurosensorial. Aquí, hipoacusia inducida por ruido. ¿Se acuerdan cómo era la gráfica de la audiometría en una hipoacusia inducida por ruido? Caída ¿en cuánto? ¿En qué frecuencia? En 4000. Perfecto, ya futuro otorrino acá. Cae en 4000 y luego recupera. Así es una audiometría en trauma acústico, ¿sí? En la frecuencia 4000. Hipoacusia neurosensorial o inducida cuando es inducida por ruido, ya este es un trauma acústico, ¿sí? Que es este de acá. ¿Cuál es la diferencia entre un trauma acústico y una inducida por ruido? Ajá, ahí sí, las agarré. En la inducida por ruido ya hay caída de las frecuencias conversacionales. ¿Cuáles son las frecuencias conversacionales? 250, 500, 1000 y 2000 son las frecuencias de acá. O sea, ya no sería puntual, sino ya vendría a ser algo así. Ya está comprometiéndome más frecuencias de la audiometría. Esa es la diferencia. Hipoacusia neurosensorial, que ya de por sí, hipoacusia neuro. Entonces aquí, ¿no? Las conductivas puede venir como pregunta. ¿Qué patologías me da hipoacusia conductiva? Cerumen, otitis media serosa. Recuerden, cuerpo extraño. En niños, frecuente, cuerpo extraño. Hipoacusia neurosensorial, trauma acústico. Cuando cae aquí, 4000. Y la presbiacusia que cae parejito. ¿Se acuerdan que esta es la vía ósea y esta es la vía aérea, ¿no? Cuando cae parejito, ósea y aérea los dos, con mayor caída en agudos, esa es una presbiacusia. Ante la presencia de un cuerpo extraño en el conducto auditivo externo, ¿cuál es el manejo terapéutico inicial? ¿Cuál?
Ese es el problema. No identifica el cuerpo extraño. Es una pregunta muy general, muy peligrosa, ¿no? Porque imagínense que uno se lleve la idea que a todos se le puede instilar glicerina líquida, ¿no? Si es, por ejemplo, ¿en qué cuerpos extraños, ustedes que ya son de avanzada, son alumnos de avanzada, en qué cuerpos extraños no se debería humedecer el oído? Pilas, chicos, las pilas son terribles. Las pilas necrosan el conducto, necrosan el tabique. Donde hay una pila, hay muerte de todo el cartílago, de las mucosas. ¿Qué otro cuerpo extraño no se debe de lavar? Semillas. Muy bien, semillas, pilas es lo principal. Entonces, pero para fines del examen, ustedes ya saben, para la vida, para el examen, tienen que marcar instilación de glicina. ¿Por qué no sedación al paciente? Porque nos dice inicial, ¿no? En inicial tenemos que aceptar que el paciente se va a dejar hacer todo ahí. Anestesia general más alejado, instilación de solución salina, no necesariamente, instrumentación con pinza Harman, esto es un otorrino, nada más podría tener ese instrumental. Si estamos hablando de inicial, estamos hablando de alguien que está en una emergencia y que no tiene nada más que de repente la glicerina a la mano, ¿no? Acá un cuerpo extraño, por ejemplo, este es un niño con un plástico que se había metido en el conducto auditivo externo. Niño de 6 años, llevado por su madre por referir dolor de oído hace 3 horas. En la otoscopía, insecto vivo que se mueve en el canal auditivo externo. ¿Cuál es el manejo inicial? Con aceite mineral. Muy bien, ¿cuál vendría a ser el objetivo? Exacto, inmovilizar. Si en el camino de inmovilizar se muere, bueno, ¿qué podemos hacer? Pero lo que queremos es que deje de moverse porque el dolor de un insecto en el oído trae a los pacientes a la emergencia a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, y es terrible. Entonces, inmovilizamos y a veces pues eso mata al insecto, ¿no? Muy bien, varón de 40 años con dolor de oído de moderada intensidad y fiebre. Entonces, que un varón me haga dolor con fiebre, recibe tratamientos con antiinflamatorios y antibióticos. 6 semanas después aparece otorrea e hipoacusia. ¿Cuál es la complicación más frecuente? Respuestas bastante no tan directas, ¿ah? Son unas respuestas bastante indirectas. Acá ustedes tienen que cogerse de lo que es el diagnóstico. ¿Cuál vendría a ser el diagnóstico en este paciente? ¿Es una otitis media aguda? No. 6 semanas después, que digamos que no curó como debería de haber curado, se ha mantenido, ya puede estar en fase supurativa. Entonces ustedes parten de eso. Parto de que este es mi diagnóstico. Ahora, me preguntan complicación. Ahí ustedes se van. Acá es la práctica. En la práctica me sale el diagnóstico. En mi teoría, ¿cuáles son las complicaciones de la otitis media aguda? Mastoiditis. ¿Qué más? Meningitis, trombosis del seno cavernoso, abscesos de Besol, por ejemplo. Entonces ya, ustedes parten así y traten, luego que hacen su relación, se van a las respuestas. ¿Cuál es la más parecida a la que tengo aquí? Meningitis. ¿Cuál es la que se acerca más? Entonces ahí nos sale meningitis. Nistagmus persistente, ¿se acuerdan qué patología me da nistagmus constante?
una neuronitis vestibular. La neuronitis vestibular, chicos, es un cuadro de vértigo que dura semanas incluso. O sea, imagínense ese BPPV que duraba segundos nada más, pero todo el día, mañana, tarde y noche. Y ustedes observan y hay un movimiento de los ojos constante que no se agota. Por ejemplo, la neuronitis vestibular. Sinusitis se alejó. Rinorrea crónica, más alejado todavía. Parálisis del quinto par, no hay mucha relación en este caso. Entonces aquí están las complicaciones. Meningitis, tromboflebitis, absceso de Besol, absceso superióstico, abscesos cerebrales. Eso es importante. A veces hemos tenido pacientes, ¿no? Que niños con colesteatomas que no fueron, que estaban descompensados, que viene por abscesos cerebrales. Entonces, ¿cuál fue la solución ahí? A través de hizo una mastoiditis, ¿no? Hacer una mastoidectomía, drenar la pus. Chicos, si nosotros drenamos la pus, los abscesos es como que hubieran encontrado un lugar por donde drenarse, comenzaron a limpiarse de nivel cerebral. Porque el paciente no llegó directamente a otorrino, llegó primero a pediatría. Y en pediatría le hicieron tomografías y abscesos cerebrales. Interconsulta neurocirugía. Neurocirugía no le quería entrar, obviamente, ¿no? Eran varios abscesos. Entonces, pero por ahí en el oído se vio algo, interconsulta otorrino, mastoidectomía y se limpiaron los abscesos cerebrales, ¿sí? Entonces, moraleja, ¿no? El manejo de una mastoiditis en un niño, por ejemplo, en este caso, es el tratamiento es quirúrgico, es una mastoidectomía lo que hay que hacer. A veces el tratamiento antibiótico queda corto, realmente. Niño de 5 años en tratamiento antibiótico por otitis media aguda de oído derecho, que acude al servicio por empeoramiento de su otalgia. Sigue con fiebre, mal estado, y en la exploración se objetiva tumefacción y enrojecimiento retroauricular con despegamiento del pabellón auricular. Sospecha diagnóstica, una mastoiditis aguda, ¿no? Entonces, cuando hay dolor de oído, acuérdense, revisen la parte retroauricular de sus pacientes. ¿Qué otra pregunta? Aquí bien parecida también. Escolar con diagnóstico de otitis media aguda que presenta desplazamiento hacia afuera y hacia abajo, probable diagnóstico. ¿Cómo se observa? Mire, es un abombamiento, ¿no? Se abombó la región retroauricular y se despega el pabellón auricular de esta región. Acude a su consulta un varón de 78 años con hipoacusia neurosensorial bilateral de varios años de evolución progresiva y simétrica. Se acompaña de acúfeno bilateral, le cuenta que escucha, pero no entiende. ¿Cuál sería el diagnóstico más probable? La presbiacusia, ¿no? Que es una hipoacusia neurosensorial, ¿sí? Que está asociada a la edad. Es cuando las células ciliares ya disminuyen en número por la edad propiamente. Hipoacusia por ototóxicos. ¿Qué ototóxicos conocen? Aminoglucosis, ¿sí? Amikacina, gentamicina. Siempre hay que preguntar a los pacientes si han recibido alguno de ellos previamente, después de que han tenido problemas de audición. Hay antineoplásicos también contra la tuberculosis. Por eso es que siempre los neumólogos nos refieren a sus pacientes previamente antes de ingresar a su terapia, a su tratamiento contra TBC, para hacerles una audiometría, ¿no es cierto? Porque a veces la candamicina,
se tira el piso a la audición. Entonces ellos suspenden y cambian por otros medicamentos, ¿no? Y así antiinflamatorios también algunos. Neurinomas del acústico, sacándole provecho a los otros, ¿sería bilateral o sería uni? Más uni, lo más frecuente es que sea unilateral. Hipoacusia súbita, ¿por qué no sería súbita? Porque dice de varios años. Y laberintitis, ¿qué síntoma tendría la laberintitis? Vértigo, ¿no es cierto? Y en ningún momento nos han mencionado, ¿verdad? Muy bien, otra pregunta. Paciente de 80 años, igual, disminución de la audición bilateral, sobre todo cuando esté en lugares ruidosos, disturbio más probable, presbiacusia. Entonces, miren, a partir de los 40, 60, 80 años, cómo puede ir disminuyendo nuestra audición. Lo que más disminuye son los tonos agudos. Son los tonos agudos. Con el paso del tiempo es lo que más va deteriorándose. Muy bien, a nivel del área de rinología, epistaxis posterior. El sangrado posterior proviene más frecuentemente de la arteria esfenopalatina. Perfecto. La arteria implicada en el sangrado nasal posterior, que es con los mismos términos prácticamente, arteria esfenopalatina. ¿Sí? Entonces aquí recordamos que esta arteria va a estar bien posterior, miren, va a venir por aquí, y va a dar ramas a la pared lateral nasal, va a dar ramas al tabique, y esto cuando hay una tumoración, cuando hay un desgarro, a veces en una cirugía, de manera inadvertida, hacemos un corte a este nivel, puede comenzar un sangrado que es importante, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hacemos el taponamiento posterior, por ejemplo, lo que estamos tratando de hacer es comprimir esta zona, hacer presión para que ya no continúe el sangrado, ¿sí? Y de ahí continuamos nuestro taponamiento anterior para hacer mayor presión en esa zona, ¿no? Pero ese es el objetivo cuando hacemos un taponamiento. La rinitis atrófica, conocida como OCENA, se presenta predominantemente en mujeres jóvenes, ¿no? Mujeres jóvenes más relacionadas a problemas inmunológicos, reumatológicos. En la rinitis atrófica, el grosor de la mucosa que va a revestir nuestra cavidad nasal va a ser bien delgadito, se va a provocar costras verdosas, malolientes en la nariz, malolientes. Algunos los describen así como la hoja de coca, así salen medias oscuras, verdosas, con mal olor por la nariz, ¿no? Y eso es cuando hay ocena, no hay una buena humedad a nivel nasal. Miren, así es como se ve esta secreción, está todo adelgazado, miren, delgadita la capa mucosa que recubre todo prácticamente no hay cornetes. Los cornetes que eran nuestra protección, que humectan, humedecen, filtran el aire, no lo encontramos. Niño de 12 años de edad que acude porque presenta estornudos, rinorrea y picor nasal. La exploración física revela intenso edema nasal, mucosas pálidas y con secreción clara. El diagnóstico más probable es lo que la mayoría que vive en Lima padece, ¿no? La humedad, la contaminación, los alergenos ambientales, ¿no? Hacen que el paciente esté constantemente con esto, sobre todo en cambios de estación,
en invierno. Por ejemplo, cuerpo extraño. En cuerpo extraño, ¿cuál es la clínica? Sería rinorrea purulenta, o puede comenzar con una rinorrea normal, pero es unilateral, ¿no? Unilateral es más frecuente en niños o en ya adolescentes o adultos, pero por ejemplo que tengan algún tipo de retraso mental, por ejemplo, ¿no? Con retraso mental. La rinitis vasomotora, ¿a qué le llamamos? Por ejemplo, no sé si han visto nuestros abuelitos, pues, van a comer y ese vapor de la sopa que llega hacia la nariz hace que se comiencen a estornudar con rinorrea. Los cambios de temperatura hacen que se congestione la nariz. A eso le llamamos una rinitis vasomotora. Las mucosas en este caso no se ven pálidas como una rinitis alérgica, sino se ven más congestivas, más rojitas, y tiene que ver con alteraciones de la temperatura, ¿no? Y rinitis neutrofílica, mastocitosis, pues ya son más específicas, los diagnósticos los hacemos con hisopados, se hacen extendidos en láminas, se hacen conteos, y pues está relacionado más la parte inmunológica. Niño de 3 años de edad llevado a la consulta por presentar estornudos, rinorrea acuosa y prurito nasal, intenso edema, palidez, secreción clara. Diagnóstico igualito. Entonces este es lo típico: cornete, pálido, aumentado de tamaño, obstructivo, hay rinorrea que sale por aquí. Aquí hay una pequeña desviación del tabique, una cresta. Niño de 13 años igual, rinorrea, prurito, el intenso edema. Miren que lo han preguntado varias veces, ¿ah? No se pueden equivocar. Rinitis alérgica, ¿no? Hay rinorrea anterior, estornudos, prurito. Hay poca sensibilidad a los olores. Ellos te mencionan, huelo algún perfume, no siento el olor de los perfumes, el olor de los alimentos, se congestionan, se obstruyen, ¿sí? Se bloquea la nariz. Entonces, eso, miren que son 3 preguntas que ya se han repetido varias veces. Senos paranasales que se encuentran desarrollados al nacer son, ¿cuál creen? Son los maxilares y etmoidales, ¿sí? Entonces acá miren cómo es el desarrollo, la neumatización, así se llama, neumatización de los senos paranasales. De los senos paranasales. Miren cómo empiezan pequeñitos, los maxilares chiquitos, por eso la carita del bebé es bien pequeña, pero conforme va creciendo se van neumatizando. Para que se neumaticen bien, el niño debe tener una adecuada respiración nasal, ¿sí? Si es un niño que respira por la boca, si es un niño que ronca, no va a desarrollar adecuadamente esta neumatización y van a haber alteraciones craneofaciales. Entonces, él nace con eso. Posteriormente ya viene la parte esfenoidal y al final vienen los frontales. Mire, a los 10 años, a los 15 años. Los maxilares y los etmoidales son los únicos que están presentes en el nacimiento. En un escolar de 7 años que llega por la emergencia con epistaxis posterior, ¿cuál es el manejo de inicio? Si ustedes ya tienen el diagnóstico de una epistaxis posterior, el manejo
es directamente el taponamiento posterior, ¿sí? Si ya lo tienen claro. Eso es en la parte teórica. Realmente en la parte práctica y en lo personal, lo que siempre evito es hacer taponamientos posteriores porque es bien doloroso, delicado. A veces amerita hospitalizar al paciente, ¿no? Porque el dolor es intenso. Es como que te inflen un globo, te coloquen un tapón por dentro de la cabeza y que te esté presionando adentro, ¿sí? Entonces uno hasta el final trata que el taponamiento anterior, aunque sea ponerlo bien al fondo, pero que presione con tal de no dejarle. Pero a veces eso ya escapa, por más que le haces eso, sigue sangrando. Entonces el posterior, ¿no? Entonces, por eso es que esta respuesta es para él, ¿no? Ahora, ¿cuál es el tratamiento inicial del epistaxis posterior? Inicial, no hay vuelta que darle, es taponamiento posterior. Entonces, en este taponamiento posterior, ustedes lo pueden hacer con gasa, lo pueden hacer con sonda Foley, lo pueden hacer con algunos instrumentales neumáticos, ¿no? Que tienen cánulas especiales que se inflan internamente y que sigue el paciente respirando por la nariz, pero con esto inflado, ¿no? Eso ya es más tecnológico, pero la finalidad es comprimir, si estamos hablando de epistaxis posterior, la emergencia de ¿qué vaso sanguíneo? La arteria esfenopalatina. Muy bien, varón de 83 años que acude por sangrado nasal severo. Examen, funciones vitales estables, palidez leve de la piel y de las mucosas. Se observa sangrado en regular cantidad por fosa nasal derecha y por la boca. Sangrado en regular cantidad. ¿Cuál es el procedimiento de elección? ¿Qué dice? ¿Qué significa que está saliendo por la fosa nasal y por la boca? ¿Qué están sospechando? Que sea un posterior, ¿no es cierto? Recuerden, el posterior es más frecuente en adultos mayores, el anterior es más frecuente en niños, ¿sí? Entonces, hay que considerar eso. Si ya está saliendo por la boca, es una epistaxis posterior. Ante epistaxis posterior, taponamiento posterior. Estos de acá me servirían, pues, si el sangrado es una epistaxis anterior. La cauterización es si es una varices septal, propiamente. Compresión nasal externa es lo primero que se hace, es lo inicial ante cualquier sangrado, ¿no? Pero una vez que ya identificamos de dónde proviene, entonces ya hacemos el manejo específico. Mujer de 90 años con epistaxis, producto de caída. El especialista realiza rinoscopía no encontrando un punto de sangrado. O sea, en la parte anterior no hay sangrado. Por lo que utiliza un tapón de algodón con anestésico local y adrenalina en el vestíbulo. Luego de 20 minutos al retirar el tapón, se produce sangrado rutilante y más profuso. En esta oportunidad deglutiendo el sangrado. ¿Cuál es la conducta a seguir? Taponamiento posterior, ¿no? Ya desde el inicio no se veía el punto de sangrado a nivel anterior y es un adulto mayor. Frecuente en adulto mayor los posteriores. Miren cómo tenemos que ingresar la sonda Foley, donde tenemos que inflar el globito. Una vez que vemos inflado el globo en orofaringe, traccionamos para que haga presión a nivel de la coana y esto evite mayor sangrado. Paciente que ingresa a la emergencia por epistaxis, que es sometido a taponamiento nasal anterior. Pese a ello, persiste el sangrado por la rinofaringe. ¿Cuál es la actitud inmediata a seguir?
¿Cuál? Posterior. Muy bien. Taponamiento nasal posterior, porque ya se intentó el anterior, no funcionó, más bien hay sangrado por rinofalco. Una vez que ustedes traccionan el globo, completan como un taponamiento anterior para fijar esta sonda y que no se lo pase hacia atrás el paciente, que haga presión y que se quede ahí ajustado. Varón de 72 años jubilado de una fábrica de alambre de níquel. Ajá, miren esta sustancia. Acude porque presenta rinorrea purulenta y maloliente unilateral. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Carcinoma nasosinusal. Muy bien. Hay sustancias que pueden provocar estos carcinomas. El níquel, ¿se acuerdan alguna otra? La madera. Los ebanistas, los carpinteros que trabajan con ese acerrín, ¿sí? Se introduce y también puede producir cánceres. Algunas otras sustancias químicas también, pero en un adulto mayor que de un solo lado esté esa sinusitis, hay que sospechar, ¿no? ¿Qué examen, a ver, para sacarle el jugo a esta pregunta, qué examen se le pediría al paciente para hacer el diagnóstico? Tomografía de senos paranasales. Se puede pedir con contraste, sin contraste, ¿no? Generalmente cuando sospechamos de una tumoración vascularizada, ¿no? Pedimos con contraste y queremos descartar esa tumoración. Luego se hace una biopsia, ¿no? Entran a salas, si fuera así, se hace una biopsia a través de una cirugía endoscópica nasosinusal que se llama SENS, y eso se manda a patología, y patología, de acuerdo a lo que encuentra, pues viene oncología, y oncología ya es el que da el tratamiento. Por ejemplo, ¿no? Cuando vienen pacientes ya en este estadio. Este es un paciente propio, ¿no? Son pacientes que, miren ya cómo está, cuando pedimos la tomografía, cómo ha invadido la parte de la órbita, ya se ha perdido toda la anatomía, ¿sí? El hueso ha salido de esta zona, y en la parte central puede ser que se esté necrosando, hay dolor, hay aumento de volumen, ¿no? Todas esas características. ¿Cuál es la función de los senos paranasales? Ese calienta, humedece el aire inspirado. Muy bien. Y estos senos paranasales, por ejemplo, este es el maxilar, aquí está el meato medio, ¿no? El cornete medio, cornete inferior. Esto debe estar permeable para que pueda salir las secreciones por ahí. Y cuando falla, cuando hay alguna tumoración, un quiste, un pólipo y obstruye, aquí se comienza a acumular, y es lo que se llama como una sinusitis, ¿no? Una inflamación de la cavidad del seno maxilar con acumulación de mucosidad. Estructuras que participan en el aumento de la resonancia de la voz. Aquí debe decir, en la resonancia, realmente de la voz participa también la nariz, ¿no? Participa los senos paranasales, participa todo lo que es la supraglotis, o sea, hay la orofaringe, la cavidad oral también participa, ¿no?
Lo que está un poquito más alejado, ¿no? Es las mastoides neumonizadas. De repente ahí debería de ir un excepto, ¿sí? Excepto esa parte. Orofaringe, rino, me ayuda. Cuerdas vocales es realmente lo que provoca, la mucosa de las cuerdas vocales es lo que provoca la salida de la voz, ¿sí? Pero lo que está un poco alejado, que debería ser un excepto, es mastoides neumatizadas, ¿no? En este caso. Muy bien. Las resonancias de la voz, cavidad nasal, cavidad oral, cuerdas vocales, todo esto debe estar en concordancia. Cuando hay una sinusitis, por ejemplo, no hay una buena resonancia de la voz. Cuando hay una hipertrofia de amígdala, cuando hay algún problema tampoco. ¿Cuál es el antihistamínico de elección en un chofer con rinitis alérgica? ¿Por qué mencionan chofer? No tiene que ocasionar somnolencia. Entonces ahí recordamos los antihistamínicos de primera generación, de segunda generación, ¿no? Uno de primera generación, ¿cuál vendría a ser? Cloro, ¿cierto? Y de estos, el que es más, una molécula más moderna, la loratadina. Entonces, ahora, si hubiera cetiricina, si hubiera levocetiricina, entonces estaría mejor, ¿no? Pero es una pregunta del 2009, así que nos sirve para recordar al menos, si es que nos viene alguna vez una pregunta así, podemos eh, relacionarlo, ¿no? En niños en edad escolar, ¿qué es lo que hay que evitar? En el primer trimestre, por ejemplo, que tengan que ver con pacientes que tienen que estar muy alertas, por ejemplo, conductores, pilotos de maquinarias, evitar que se den sedantes y se pueden considerar antihistamínicos combinados con descongestivo. ¿Se acuerdan de algún descongestivo? La pseudoefedrina, ¿no es cierto? Cetiricina con pseudoefedrina, levocetiricina, esos son los más comunes. Poco a poco creo que los van a sacar del mercado realmente a la pseudoefedrina. En otros países está proscrito porque lo usan para producción de droga, de otras sustancias que son adictivas. En nuestro país todavía no está prohibido, en otros países sí, pero eso es lo que se puede asociar para mejorar el resultado. En caso de sinusitis, cuando por rinoscopía se observa la presencia de secreción purulenta en el meato superior, los senos afectados serían en el superior. ¿Se acuerda quiénes drenan? Vamos a ir al mapa, los etmoidales posteriores, pero para que lo puedan recordar. En el meato inferior, este es el meato inferior, va a drenar el conducto lacrimonasal. Pregunta de examen, por eso está el ave fénix acá. En el meato nasal inferior. En el meato medio va a drenar el seno maxilar, va a drenar el seno frontal y va a drenar las celdillas etmoidales anteriores, ¿sí? Mientras que en el meato superior, acá está, meato nasal superior, va a drenar las celdillas etmoidales posteriores y va a drenar el seno esfenoidal, ¿sí? Entonces, si de repente acá diría etmoidales posteriores y esfenoidal, sería lo excelente, ¿no? Serían los dos, pero no se confundan, ¿no? No vayan a pensar que porque es frontal está más arriba y ese drena en el meato superior. No, el frontal drena en el meato medio, acuérdense.
En el traumatismo nasal con sospecha de fractura, ¿qué tipo de radiografía se solicita? Muy bien. Solicitamos la mentonasoplaca y lateral de huesos propios. Entonces, aquí viene la pregunta. Toda fractura de huesos propios nasales obligatoriamente se pide radiografía, ¿sí o no? ¿Qué dicen? El diagnóstico lo hace la anamnesis, lo hace la palpación, ¿sí? Pero la radiografía no sirve para los fines legales, porque la mayoría han sido agresión por terceros, robos, asaltos, ¿no? Entonces, una manera de documentar lo que ha sucedido es con una radiografía. Entonces, en la radiografía ustedes pueden ver un trazo de fractura, ¿sí? Y un desplazamiento. Esos son los que nosotros debemos de hacer el procedimiento de reducción de fractura, reducir este espacio que se ha abierto para que el callo óseo que se va a formar acá sea lo más homogéneo posible y no esté dejando mejillas que el paciente más adelante pues le incomode estéticamente, ¿no? Entonces, pedimos una mentonasoplaca y una lateral de huesos propios nasales. Eso es lo que pedimos. ¿Cuándo pedimos, por ejemplo, a ver, aprovechando la radiografía de cabo? ¿Cuándo? Hipertrofia de adenoides. Cuando sospecho de hipertrofia de adenoides. Muy bien. El conducto lacrimonasal drena en el cornete nasal debajo del inferior, ¿no es cierto? En la axila, por ahí, en el meato inferior. Ahí drena. Ahí está. Ahí está. Entonces aquí vienen sus colículos. ¿Se acuerdan quiénes drenan en el superior? Lo hemos visto ahorita. Esfenoidales y etmoidal posterior. Muy bien, como quien practicamos. En el medio, el etmoidal. ¿Qué etmoidal? Anterior. ¿Quién más? ¿Quién? Frontal, muy bien. Y el maxilar. Perfecto, ya están listos ya para su examen. ¿Cuál es la complicación más frecuente del taponamiento nasal anterior? ¿Qué son las sinequias? Exacto. Es un tejido, ¿no? Fibroso, que se forma por como unas adherencias, aquí me dice su compañero, sí, es cierto. Porque cuando ustedes operan un tabique, no necesariamente en el taponamiento nasal, a veces ustedes operan una septoplastia, y si se queda zona cruenta en el tabique, zona cruenta en la pared, y el paciente no se lava la nariz, no se limpia, no se cura, se pega. Y de ahí viene con más obstrucción de lo que tenía antes de operarse, ¿no? Y va a decir, antes de operarme respiraba mejor, después de operarme estoy peor. Entonces le revisan la nariz y neques. Le pregunta, señor, ¿usted se lavó la nariz? No, me incomodaba el lavado nasal, no me lavé, entonces, vale. O si no, en el taponamiento, que a veces estas son situaciones pues de mucho sangrado que han tenido que taponar, ¿no? Y luego no han querido de repente limpiar mucho porque movían alguna costra y sangraba nuevamente, entonces ahí con el tiempo se forma una situación que hay que tratar, ¿no? Aquí miren cómo se hace un taponamiento en la sala anterior y esto es cómo se queda una sinequia. Miren este puentecito entre el tabique nasal y el cornete.
¿Cuál es el tumor benigno más frecuente de la nasofaringe? Es el nasoangiofibroma juvenil, ¿no? Nasoangiofibroma juvenil. A ver, pregunta, como para sacarle el jugo a la pregunta. Grupo etario. Grupo etario del nasoangiofibroma juvenil. En mujeres, varones, adultos mayores. Es en adolescentes, varones, mucho más frecuente en adolescentes varones. ¿Cuál es la clínica? ¿Qué clínica trae? ¿Qué síntomas? Por lo menos tres, a ver. Aumento de volumen, ya cuando está muy grande, ya. Obstrucción nasal, perfecto. Y la vedette de los síntomas. La razón por la cual viene el paciente a la emergencia. Sangrado nasal. ¿Será una epistaxis así de gotitas o un caño? Un caño. Es una epistaxis anemizante. Entonces, este nasoangiofibroma, si bien no es un cáncer, chicos, no es un cáncer, no hace metástasis, ¿no? Pero tiene un comportamiento peligroso. Porque ¿dónde se puede alojar? En la base del cráneo. Puede ir a nivel intracerebral. Entonces, para hacer el diagnóstico, ¿cómo lo hago? ¿Cuál sería el primer paso para hacer un diagnóstico? Tomografía. De repente, primero podría ser una nasofibroscopía, ¿sí? Ojo, sin tocar el tumor. Nada de que le van a hacer biopsia en el consultorio. Vamos a ver qué es. Quieren tocarlo, moverlo. Si no quieren abrir el caño, no lo toquen. Solamente para observar. Segundo, tomografía. ¿Con o sin contraste? Con. ¿Por qué? Porque estamos sospechando que está vascularizado. Muy bien, hicieron su tomografía y le salió que ya se está metiendo a nivel intracraneal. ¿Qué examen le pedimos? Resonancia magnética, ¿sí? De base de cráneo, cerebral, dependiendo a dónde vemos que se esté yendo, ¿no? Y tratamiento. ¿Cómo se trata? El nasoangiofibroma, que es un tumor vascular. ¿Cómo creen? ¿Cómo? No lo escucho. Embolización, perfecto. Embolizamos, que quiere decir que tratamos de cerrar o obstruir los vasitos sanguíneos con una sustancia que va a fibrosar el tumor. Y en menos de 24 horas, que es lo ideal, deberíamos extraer, cirugía, ¿no? Quirúrgico. Y luego su seguimiento. Existen diferentes estadios, diferentes clasificaciones de cómo estadificar el nasoangiofibroma, y de acuerdo a eso puede ir el tratamiento a manos de el otorrino, del cirujano de cabeza y cuello, del neurocirujano, del radiólogo intervencionista. Es un manejo multidisciplinar. ¿Cuál de los siguientes senos paranasales es el más afectado en adultos por la sinusitis? Muy bien, es el seno maxilar.
Acá tenía una imagen de un angiofibroma. Lleva su nombre porque tiene el componente vascular angio, fibroma porque es fibroso. Y el seno maxilar, miren aquí una radiografía donde hay un velamiento del seno maxilar izquierdo y luego del tratamiento ya queda nuevamente libre, despejado, sin opacificación. ¿Cuál es el agente causal más frecuente en la sinusitis del adulto? El neumococo. Muy bien. Entonces, para sacarle el jugo a la pregunta, ya hicimos agente etiológico, clínica de la sinusitis. Ahí tienen para que me den 1, 2, 3, 4, por lo menos 4 signos y síntomas. A ver, primero, ¿de qué aqueja un paciente de sinusitis? Dolor facial, ya les acepto, dolor facial. ¿Qué más? Obstrucción o bloqueo nasal. Muy bien. ¿Qué más? Rinorrea purulenta. Puede ser anterior o posterior. ¿Sí? Y ahí el último, ¿tendrá buena sensibilidad a los olores? No, ¿no es cierto? Puede tener hiposmia. El paciente puede tener mareos. La secreción se acumula aquí, hay dolor de cabeza, cefalea, hay mareos, ¿sí? Muy bien, ¿cómo hacemos el diagnóstico de la sinusitis? Aquí los agarro. Diagnóstico de la sinusitis. Clínico. El diagnóstico de la sinusitis aguda sobre todo es clínico. Si ustedes tienen un paciente con dolor facial, cefalea, obstrucción, no necesitan tomografía, no necesitan radiografía, ustedes están aptos o están permitidos de comenzar el tratamiento antibiótico, ¿sí? Entonces, ¿cuándo yo pediría una tomografía? A ver, porque la tomografía vendría a ser también otra manera de evaluarlo. Si de repente me vino con esos síntomas y yo lo manejé como una sinusitis aguda, bueno, y no mejora, ¿no? No mejora, le pido la placa y se ve que es una pansinusitis crónica, se ve que de repente hay pólipos, ¿no? Que hay algo más que está obstruyendo los senos paranasales, ¿sí? La nasofibroscopía flexible también nos puede ayudar para entrar a revisar, ¿sí? Tratamientos, ¿no? Antibióticos. ¿Qué tratamiento le dejan a la sinusitis? A ver, en su práctica diaria. Amoxiclavulánico. Y a las crónicas, ciprofloxacino, levofloxacino, lavados nasales, chicos. Lavados nasales, agua, 1 litro de agua hervida tibia, bicarbonato de sodio, sal, y con una jeringa de 20, así, lavado, eso va a ayudar a que el paciente comience a eliminar todas las secreciones y junto con su antibiótico va a ir súper bien. Eso básicamente. Muy bien, tratamiento quirúrgico también va, cuando hay pólipos, cuando hay tumoraciones, cuando hay una pansinusitis que está obstruyendo algún meato, ¿no? Algún meato medio, ¿no? Ahí va. Niños de 6 años con traumatismo nasal contuso y epistaxis que no ha sido controlada por la aplicación de algodones. Ya intentaron con vasoconstrictor. ¿Cuál es el tratamiento de elección a seguir? ¿Qué dicen?
taponamiento nasal anterior. Muy bien. Entonces, si bien el taponamiento nasal es algo que la mayoría de otorrinos tratamos de evitar, porque si tenemos a la mano un nasofibroscopio, un endoscopio nasal, y ubicamos el punto de sangrado y lo cauterizamos con electrocauterio o con nitrato de plata, con lo que sea, es mejor. El taponamiento nasal realmente es doloroso, es incómodo, el paciente no puede dormir en la noche con el taponamiento. Entonces, tenemos que vigilar ello, ¿sí? Si el paciente ya no se intentó todo lo que pudo, entonces ya pasaríamos al taponamiento. Nitrato de plata, corticoides con crema no mejoran, pegamento de fibrina, difícil. Nitrato de plata al 75, bueno, el nitrato de plata se usa para cuando hay, por ejemplo, varices septales, ¿sí? O cuando hay algún punto que no necesariamente es una varice, pero que está sangrando, ¿no? A nivel nasal. Manejo inicial de la epistaxis anterior en niños. Miren esta palabra, inicial. Inicial significa, estás caminando en la calle para cruzar la pista y ves a un niño que comienza a sangrar así de la nariz. O sea, sin armas, te encuentras sin armas esa patología. En este caso, epistaxis anterior. ¿Qué es lo que ustedes harían? Compresión digital por 5 minutos, flexionando la cabeza hacia adelante. ¿Sí? Hemostáticos locales, cauterización no vas a tener a la mano, adrenalina mucho menos. Ahora, cuando ustedes le digan compresión, ustedes tienen que especificarle qué se va a comprimir. Porque miren acá este ejemplo, se está comprimiendo los huesos propios. En los huesos propios no va a tener ningún resultado, porque la mayoría de las epistaxis, esto es por frecuencia, son las anteriores. Las más frecuentes son las anteriores. Entonces, por eso, la compresión digital es lo que va a dar solución al problema. ¿Cuál es la causa más frecuente de epistaxis? En niños. ¿Quiénes sangran más, niños o adultos? Niños, no saben. Se resfrían, sangran. Tienen fiebre, sangran. Se rasca la nariz, sangran. Entonces, siempre hay que... Ahora, cuando ustedes vean a un niño con sangrado, pregúntale a la mamá. ¿Ha estado resfriado? ¿Le ha sonado muy fuerte la nariz? ¿Se ha estado metiéndolo así, doctor? Sí, doctor, así. Señora, primero que se le cura el resfrío y de ahí lo volvemos a ver. Le dan bien bonito su tratamiento para su rinofaringitis, que ustedes ya son expertos en rinofaringitis, y en una semana un control. Señora, ¿sangra? No, ya no sangra. Ahí está. Pero, ¿qué pasaría si la mamá te dice, doctora, mi hijito no está resfriado, no ha hecho fiebre, es más, ni se manipula la nariz, ni se toca y sangra? Ah, ese sí es un paciente interesante, ¿no? Ese hay que revisar en la nariz, probablemente es una varice, algo que está ahí, hasta un cuerpo extraño, ¿eh? Cuando el cuerpo extraño ya lleva tiempo en la nariz, ¿cómo se llama ese cuerpo extraño que se queda en la nariz tiempo? Se transforma en un rinolito. El rinolito se queda ahí y va pegándose como a las paredes de la cavidad nasal y comienza a sangrar, aparte de la obstrucción nasal, ¿no? Entonces, hay muchas causas de epistaxis realmente. Entonces, el hurgado en la nariz es la más frecuente, ¿no? Si ustedes tuvieran que marcar una de ellas. La causa más frecuente de epistaxis en niños, traumatismos o microtraumatismos, que ellos mismos se realizan, se rascan. Mírenlo, así son. Y en adultos jóvenes, deportes de contacto. Que el fútbol, que el muay thai, que el boxeo, o peleas, asaltos, fiestas, salen de las fiestas, domingo o lunes en la mañana están llegando a la emergencia con sus narices.
Entonces, sinusitis, miren, los resfríos, la fiebre, la congestión nasal también da epistaxis, ¿sí? Epistaxis, epistaxis, epistaxis. Ustedes tienen que ser ahí unos investigadores de ver cuál es la causa. Varón de 4 años con rinorrea maloliente unilateral. De 2 semanas de evolución. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? Eso, ya habíamos hablado. Mírenlo, así llega. Y ¿saben qué es lo más curioso? Que la mamá, como le ha sentido el mal olor, a veces no se ve así la rinorrea purulenta, solamente es el mal olor. La mamá ya lo llevó, como le olía y como huele mal hasta la boquita del niño, lo llevó al dentista. El dentista ya le curó todos los dientes, nada. Lo lleva al gastro. El gastro le ha dicho sí, que de repente por ahí una gastritis y que el Helicobacter y de ahí, no, por ahí ya alguien le dijo, y por si acaso llévalo al otorrino, el tremendo cuerpo extraño en la nariz. Entonces, tenemos ustedes, que son la primera línea o en las especialidades, no se van a ser pediatras, más aún, mal olor, la cavidad nasal, y en los niños no necesitan espéculo nasal, ¿no? Le levantan la naricita y con una linterna, su celular, lo que tengan, ahí se ve el cuerpo extraño. Si lo pueden sacar y tienen las herramientas, bien, pero si no tienen las herramientas, lo pueden hundir más. Así que, al otorrino. Listo, mujer de 25 años con episodios de rinorrea, estornudos, insuficiencia respiratoria nasal alternante. Estas crisis se desencadenan sobre todo con la menstruación y con los cambios bruscos de temperatura. ¿Cuál es el diagnóstico más adecuado? La vasomotora, ¿no es cierto? Habíamos dicho que cambios de temperatura se obstruyen, tienen que ver con la parte hormonal también. Listo. Adolescente de 12 años que presenta dolor de cabeza desde hace un mes, se asocia a tos, predominio nocturno y rinorrea intermitente. Al examen, secreción purulenta de la pared posterior de la faringe. Diagnóstico. Ese es uno de los últimos exámenes que veo. ¿Cuál sería el dato más importante de toda la descripción? La secreción purulenta de la pared faríngea posterior. Por eso es que cuando ustedes examinen orofaringe, no es que solamente les quieren ver las amígdalas, ¿no? Si tiene, no, ustedes quieren ver si por detrás de la nariz está cayendo mucosidad. Cuando hay sinusitis, ustedes ven unos hilos que caen por atrás. Entonces, ahí están. Entonces, hasta ahí es una sinusitis. Sinusitis o rinosinusitis. Ahora, tienen dos alternativas. ¿Cuál eligen? ¿Mm? Hay varias maneras de clasificar a la sinusitis. Bueno, primero que antes se utilizaba solamente el término de sinusitis. En la actualidad ya se utiliza más el término de rinosinusitis. Así es, punto. Porque hay inflamación no solamente de los senos, sino también de la cavidad nasal. Es rinosinusitis el nombre. Eso es por un lado. Por otro lado, hay algunos que dividen aguda y crónica, nada más. Punto de corte, 12 semanas, 3 meses, aguda y crónica. Pero hay otra clasificación que dice aguda, subaguda y crónica. O sea, aquí en esta pregunta han entrado al detalle, ¿sí? En la aguda la consideran hasta un mes, hasta un mes y medio, un poco más. De ahí pasa un poco más el tiempo, ya subaguda y al final la crónica.
¿no? Así que por ahí está. En este caso creo que considera, esta es la rinitis, el color, perdón, antes que salga, la congestión que se ve en la rinitis vasomotora no es la palidez de la rinitis alérgica, y en este caso la congestión, y consideraron la clave la sinusitis subaguda. Esa fue la clave. Pero había por ahí una disquisición en los términos que se utilizaron, en los tiempos. Generalmente cuando hacemos preguntas más que para ver términos, es para ver cómo actuar, cómo el médico debería de actuar, qué debería de indicar, qué debería de tratar, ¿no? Pero en esta pregunta se enfocaron bastante en los términos.